estar juntos nuevamente en esta mañana para alabar, para bendecir el nombre de Dios, para recibir su ministración. ¿Cuánto nos hace falta, verdad? Ser ministrados por Dios, sentir su presencia, sentir que está tan cerca nuestro. Los voy a invitar que podamos buscar en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 25. Vamos a leer una parábola que es muy conocida, se llama parábola de los talentos, ¿sí? Pero mientras usted busca, vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos una vez más que nos has permitido llegar esta mañana hasta tu casa para alabar, para encontrarnos contigo, Señor, para encontrarnos con nuestros hermanos. Dios, como se ha orado, Padre, sabemos, Dios, conocemos que cada uno libra o está librando una batalla, una lucha. Puede ser en diferente situación, Dios. Puede ser de carácter diferente, Dios. Pero necesitamos que tú nos ministres, que nos ayudes, que nos auxilies. Y ahora queremos considerar tu palabra y pedimos la guía y la intervención de tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos ser edificados por medio de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice así la parábola. Jesús es el que habla. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme su capacidad. ¿Qué le dice esto? ¿Qué interpreta usted en este versículo que leemos? Dice que le dio conforme a su capacidad. Eso a mí me dice que este Señor, que este amo, conocía la capacidad de cada uno de sus siervos. Por eso a uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Conociendo la capacidad de sus siervos, no deja a ninguno sin darle algo. Acá ya comenzamos a ver cómo es el corazón de este Señor, de este amo. Lejos de mostrar tiranía, lejos de hacer acepción de personas, conociendo el carácter, conociendo en intimidad a los siervos, les da a cada uno algo. Algo habían recibido de parte de su Señor. Usted que está presente aquí esta mañana, ¿considera que ha recibido algo de parte del Señor? Amén. Todos, ¿verdad? Todos hemos recibido algo de parte del Señor. Dice, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos, también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos.
Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Wow! ¡Qué duro!, ¿no? De pensar solamente a uno, el Señor salga de su boca esto, ¿no? Comparados con las primeras alabanzas que le dice a los siervos que llegaron primero, ¿no? Al que se le habían entregado 5 talentos y al que se le habían entregado 2 talentos. Y como decía, el Señor conocía la capacidad de sus siervos. Entonces, le da a cada uno conforme su capacidad. Y lo va a decir en el texto, ¿verdad? Me llama la atención aquel que tenía uno solo, un solo talento, y dice, Señor, te conocía, dice. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, dice, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes. De alguna forma quiere hacer responsable, quiere sacar la responsabilidad que habían puesto sobre él y poner que él estaba de esta manera porque se había sentido intimidado. Pero decíamos que su Señor, aún conociendo la capacidad de cada uno de ellos, no dejó de darles. Entonces, se muestra en la bondad del Señor, se muestra precisamente eso, ¿no? Se muestra que era un Señor bondadoso, que aún conociendo tal vez las limitaciones que éste tenía, conociendo su carácter, sin embargo, no deja de darle, de dejarle provisto de un talento con el cual él podía trabajar. Lo que se esperaba de él es que hiciera, que administrara esto, como hicieron los 2 primeros, ¿verdad? Dice que ellos fueron diligentes, porque ni bien recibieron estos talentos,
automáticamente fueron a trabajar. Porque dice en el versículo 16, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. No se queda. Automáticamente comienza a poner en obra, comienza a hacer que eso crezca, ¿verdad? Ese talento, eso que Dios le había dado, eso lo que su Señor le había confiado, Él lo hace producir más. Y el segundo hace exactamente lo mismo. El que toma una actitud negligente, y el Señor lo dice, es el tercero. Porque Él va y esconde aquello que no le pertenecía, aquello que le pertenecía a su Señor. Decide esconderlo, decide guardarlo. Entonces va a sufrir las consecuencias de su propia decisión. No es su Señor el que lo quiere dejar afuera. No es el Señor quien decide y quiere dejarlo afuera. Mire, esta parábola y la que está anterior, la parábola de las 10 vírgenes, donde se relata que hay 5 de ellas, son 10 y 5 son, dice, prudentes, ¿eh? Y se preparan y están alerta porque saben que en cualquier momento va a regresar el novio, ¿sí? Para desposarse. Y otras 5 son negligentes. Y mientras esperan que llegue el novio, el aceite se acaba. Lo que buscan ambas parábolas es que no nos quedemos dormidos en los laureles, ¿sí? Son como una advertencia, ¿sí? Son una advertencia para no sufrir, para no sufrir las consecuencias que Jesús está relatando que le va a suceder al siervo negligente. Es una advertencia. Estas parábolas tienen que ver con el final del tiempo, ¿verdad? Cuando Jesucristo regrese. Y nosotros estamos viviendo en lo que se conoce en el ya, pero todavía no del reino. Ya Jesucristo vino a inaugurar el reino de Dios, vino a acercar al reino de Dios a los hombres. Y nos ha invitado a todos nosotros somos parte de ese reino. Ya somos parte de ese reino. Va a llegar un momento donde ese reino va a ser establecido por Jesucristo. Y cada uno de nosotros vamos a ser parte. Va a ser revelado ya ese reino concretamente a todo el mundo. Y nosotros vamos, como ya somos parte ahora, vamos a ser parte en ese momento. Pero este siervo negligente se queda afuera por su propia decisión, por su propia negligencia. Pensaba en las palabras de Jesús para el siervo que administró bien los recursos, que fue diligente. ¿Y por qué hablaba de capacidad? Dice el versículo 23, su Señor le dijo, bien, buen siervo. Este término, buen siervo, tiene que ver con alguien que es alguien que usa bien sus capacidades, ¿verdad? Podríamos decir, alguien que hace bien su trabajo. Alguien que hace bien su trabajo y su Señor reconoce que está haciendo una buena tarea. Es eficiente, ¿sí? Es eficiente. Eso es lo que está destacando su Señor, que es eficiente. Pero lo segundo dice que es fiel. Es fiel. Es fiel. Y por ser fiel, le dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y pensaba esto del tema de la fidelidad.
Y la fidelidad tiene que ver con el carácter. ¿Sí? Una cosa es la capacidad y otra cosa es el carácter. Y Jesucristo está destacando ambas cosas. Que era una persona eficiente, pero que también era fiel. A veces podemos ser eficientes, pero no necesariamente podemos ser fieles. ¿Se da cuenta la diferencia? Hay muchas personas con mucha capacidad, pero no se puede decir lo mismo en cuanto a su condición espiritual, podemos decir, o su carácter. Una persona fiel es alguien a quien uno puede confiar. Una persona fiel no defrauda. Una persona fiel hace que vos sientas la confianza de entregar tu corazón, por ejemplo. En el matrimonio, una de las cosas que se busca es eso. Y se promete, inclusive, cuando las personas, los esposos se dan, o las personas se dan en casamiento, los novios se dan en casamiento, una de las promesas es la fidelidad. En todo momento, ¿no es cierto? En todo momento. Cuando hay riquezas, cuando no hay riquezas, cuando hay salud, cuando no hay salud. Es una de las promesas, prometerse fidelidad. Además, la fidelidad, ¿sabe qué? Es una característica del carácter de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 17, describe la naturaleza inmutable de Dios. Significa que Dios es constantemente fiel. No cambia. No cambia. Y yo pensaba, ¿cuánto necesitamos nosotros tener presente esto? Que Dios desea y anhela que sus hijos seamos fieles. Porque se dice que les da talentos conforme sus capacidades. En ese momento no se menciona la fidelidad. Al final de los tiempos, o al final cuando ya tienen que dar cuenta, rendir cuentas, ahí va a surgir el tema de la fidelidad. Y aquí surge una pregunta. ¿Qué tan fieles estamos siendo en este tiempo? Para con el Señor, para con su obra. Los talentos que el Señor nos ha dado, que ha puesto para que nosotros administremos, ¿cómo lo estamos administrando? ¿Sabe que tenemos una de las iglesias más fieles en cuanto a ofrendas y a diezmos? Pero así todo, sabemos, conociendo nosotros, que hay mucha infidelidad en ese sentido. Estamos siendo negligentes en esta área. Y estos recursos que ingresan a la casa de Dios, que ingresan a las arcas y que se administran, tienen un fin, tienen un propósito. Y muchas veces nosotros podemos estar siendo negligentes en esta área. Tenemos una misión que llevar adelante y todo requiere recurso económico. Y muchas veces nosotros, como en el Nuevo Testamento no se encuentra específicamente un mandamiento donde tengamos que entregar el 10%, como dice en el Antiguo Testamento concretamente, hacemos caso omiso. Escuchamos cualquier tipo de información porque la buscamos, de hecho, esa información. ¿Sí? Para encontrar la excusa perfecta. Es decir, Dios no nos exige.
Y es verdad, porque la salvación es un regalo, es por pura gracia, es por pura gracia. Como hizo este señor yéndose lejos junto a sus siervos y les da talentos, pone en sus manos algo muy valioso. Está representado en talentos, en dinero, pero les está dando algo que ellos no habían ganado. Ellos no habían ganado. Les está dando de pura gracia para que ellos administren. Cuando juntamos ofrendas, cuando juntamos diezmos, decimos, Señor, de lo que tú nos has dado, de lo reconocemos. De esta manera estamos reconociendo que lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, nosotros tomamos una parte y, ¿verdad? Miren, de esta manera estamos reconociendo que Dios es dueño de todo. Y cuando nosotros decidimos dar el 10% de esos ingresos, nos está dejando el 90% para nosotros. Lo único que tenemos que hacer es mirar objetivamente desde el otro lado. Nos permite administrar a nosotros el 90% del recurso que tenemos. Yo sé, somos conscientes de que estamos atravesando una crisis, todos. Pero Dios es fiel a pesar de la crisis que estemos viviendo. Si Dios es fiel a pesar de la crisis, nosotros debemos actuar de la misma manera. O deberíamos actuar de la misma manera. Hace 2 semanas, el pastor Carlos habló sobre la viuda. ¿Recuerda? Una viuda que los acreedores vienen por sus hijos y ella recurre al profeta Eliseo y Dios hace un milagro por medio de Eliseo para esa viuda. Se produce un milagro de la multiplicación del aceite. Cuando están todas las vasijas llenas, ella va al profeta y nuevamente dice, ya está, ya se llenaron todas. El milagro ya había sido realizado, ¿no? Por Dios. Pero ahora había algo que ellos tenían que hacer. Dios ya había hecho su parte. Ahora a ellos, a la viuda y a sus hijos, le tocaba hacer otra parte. Porque Dios ya había hecho el milagro. Ahora ellos tenían una actividad que hacer. Si ellos no hubiesen vendido ese aceite, iban a estar en la misma situación de escasez. ¿Por qué? Porque podrían decir, bueno, pero Dios, ya que hiciste el aceite, también trae a la gente acá que nos compre. ¿No? Recién hablé con la hermana Amelia y me decía que para la gloria de Dios sus estudios salieron bárbaros. Amén. ¿Sabe qué? El médico la mandó a caminar. Le dijo, Amelia, ¿estás bien? Lo que tenés que hacer es caminar. Entonces, oramos a Dios por la salud de la hermana, Dios ha respondido y el médico ahora le dice, mira, ahora te toca a vos. Vos tenés que hacer algo acá. Vos tenés una parte que te toca. Y lo mismo sucede con estos varones, vamos a decir, porque nos da a entender eso, ¿no? Son siervos, pero bien podrían ser siervas que reciben talentos y algo tienen que hacer. ¿Se da cuenta? Algo tienen que hacer, algo el Señor, para algo el Señor me ha dado estos talentos, para algo.
Si somos negligentes, como el que fue, hizo y cavó un pozo, se tomó el trabajo de cavar y de guardar el talento que su Señor le había dado. Y después quiere cargar culpas sobre su Señor. Que no nos suceda lo mismo. Porque esta parábola tiene que ver con eso. Es una advertencia para nosotros que estamos caminando, que estamos avanzando a ese final de los tiempos. O el Señor nos lleva antes o el Señor viene, pero vamos a estar delante de su presencia. ¿Qué palabras? ¿Qué palabras deseas escuchar del Señor? Buen siervo, fiel. Si no estamos haciendo bien las cosas, digamos, administrando bien, tenemos la posibilidad aún de poder cambiar, de poder mejorar. No tenemos por qué quedarnos empecinados en la tosudez, en yo no cambio. El Evangelio es una propuesta de cambio permanente, constante. Desde el primer día que Jesús comienza a anunciar el reino, el Evangelio, la buena noticia que viene a traer, la propuesta es el cambio, la transformación. Y eso es permanente. Si nos damos cuenta que estamos siendo descuidados, que hay áreas, yo mencioné el tema de la economía porque sabe que, y dije porque es verdad, Comodoro Rivadavia es una de las iglesias más fieles en Alit a nivel nacional. Pero nosotros conociendo acá, conociendo el paño se dice, así se dice, podríamos hacer mucho más. De eso estoy seguro. Entonces, puede que sea que tengamos que mejorar nuestra capacidad, pulirla, o nuestra fidelidad en cuanto a servicio para el Señor. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos auxilie. Si nosotros vemos en esta mañana, nos damos cuenta que no estamos respondiendo con la fidelidad que el Señor espera y desea de cada uno de sus hijos. Que podamos ser humildes y poder decir, Señor, yo necesito que me ayudes en esta área. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos, Señor, bendecimos tu santo nombre. Queremos pedirte, Dios mío, la intervención de tu Santo Espíritu en nuestras debilidades más profundas, Señor. Tú las conoces. Así como conocías en esta parábola, das a entender que conocías, Señor, a tus siervos, sus capacidades, Señor, lo que podían, lo que no podían. Pero a ninguno dejaste, Dios de los cielos, de darle lo que tú consideraste que podían administrar. Así como has hecho con nosotros, con cada uno de los que estamos aquí. Algo hemos recibido de ti, Señor. Sea don espiritual, sean bienes económicos, sean familias, todo viene de ti, Señor. Ayúdanos a ser cuidadosos, a obrar, Dios de los cielos, sabiendo que vamos a dar cuenta por todo lo que tú has puesto a nuestro cuidado y administración. Y ayúdanos a que podamos hacerlo con fidelidad, Señor. Que podamos ser fieles a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén. Amén.